Imagina un momento, un mundo sin internet, sin buscadores. Uf, qué vértigo. Un mundo donde si querías saber algo, pues la respuesta no estaba en tu bolsillo. En ese mundo, un hombre se propuso una tarea que hoy nos parecería, no sé, demencial. Absolutamente. Intentar condensar todo el conocimiento humano, o al menos el que se consideraba esencial, en una sola gran obra. Hoy vamos a conocer al hombre que en pleno siglo VII creó lo que podríamos llamar el disco duro del mundo antiguo y cristiano, un libro que acabó dando forma a la mente de Europa durante casi 1000 años. Ahí es nada. Hablamos, claro, de San Isidoro de Sevilla. Los documentos que hemos manejado lo describen como el maestro de Occidente o el arquitecto cultural de la España visigoda. Son títulos muy potentes, ¿eh? Sí, y la misión que tenemos por delante es entender por qué. Porque no se trata solo de una figura religiosa, sino de un auténtico organizador del saber en un momento de caos y transición total tras la caída de Roma. La pregunta es, ¿cómo un solo hombre pudo tener un impacto tan descomunal? Es que esa pregunta nos lleva directos a la clave de todo, el contexto. Si no entendemos la Hispania en la que vive Isidoro, es imposible de verdad medir la magnitud de su logro. Claro, estamos en los siglos VI y VII. El orden romano se ha desmoronado. La península está gobernada por los visigodos, un pueblo germánico que ha llegado con su propia cultura, sus leyes y, sobre todo, su propia religión, el arrianismo, que era una diferencia fundamental. Fundamental. Isidoro no aparece en un momento cualquiera, sino en el instante preciso en que ese mundo fracturado busca desesperadamente una nueva identidad, algo que le dé cohesión. Y él va a ser la mente que se la proporcione. Vale, entonces, para entender a Isidoro, primero hay que imaginarse esa España. La imagen que nos llega es la de un reino partido en dos. Totalmente. Por un lado, la élite visigoda, que gobierna, y por otro, la inmensa mayoría de la población, los hispanorromanos, que son católicos. Me imagino que la tensión debía ser brutal. Brutal es la palabra adecuada, sí. No era una simple diferencia de opinión teológica. El arrianismo, para que nos hagamos una idea rápida, sostenía que Cristo no era plenamente divino como el Padre. Algo inaceptable para los católicos. Claro, era una herejía. Pero las consecuencias eran muy prácticas. Esta división se traducía en desconfianza mutua, en leyes distintas para cada comunidad, en una fractura social profundísima. Era un reino con dos almas que no terminaban de encajar. Un proyecto de país que sencillamente no podía arrancar. Y en medio de esa fractura, algo cambia. Hay un momento que lo redefine todo. El Tercer Concilio de Toledo, en el año 589. El punto de inflexión. Allí, el rey visigodo, Recaredo, abandona el arrianismo y se convierte al catolicismo. En nuestras fuentes se describe este hecho no solo como un acto de fe, sino como el verdadero nacimiento de una nación. Totalmente. Es que es el momento clave. Porque esa conversión elimina la principal barrera que separaba a los dos pueblos. Ya no hay excusa para la división. Exacto. De repente, visigodos e hispanoromanos pueden empezar a construir algo juntos. Se pone en marcha un proyecto de unificación política, cultural, religiosa. Y aquí, justo aquí, entra nuestro protagonista. Isidoro no es el que inicia este proceso, pero sí es quien lo va a dotar de contenido, de estructura intelectual y espiritual. Hereda una oportunidad histórica única y se dedica en cuerpo y alma a darle forma. Y claro, para una misión de esta envergadura se necesitaba alguien fuera de lo común. ¿Qué sabemos de la persona detrás del proyecto? ¿De dónde sale este Isidoro? Porque su familia es, cuanto menos, llamativa. Llamativa es poco. Nació sobre el 560 en Cartagena, en una familia que es literalmente una fábrica de santos. Una fábrica de santos, me gusta. Es que es así. Sus hermanos Leandro y Fulgergio y su hermana Florentina todos fueron canonizados. Al quedarse huérfano, fue su hermano mayor Leandro quien se ocupó de su educación. Y no hablamos de un hermano cualquiera. Leandro era el arzobispo de Sevilla y la figura que había convencido al rey Recaredo para que se convirtiera. Efectivamente. Un momento, si su hermano Leandro ya era una figura tan poderosa y había sido clave en todo esto, ¿no corría Isidoro el riesgo de vivir siempre a su sombra? ¿O, por el contrario, fue precisamente esa herencia la que le catapultó? Esa es una pregunta excelente, y la respuesta es que fue lo segundo. Leandro no solo le dio una educación,
Le traspasó una misión. Isidoro no hereda una biblioteca, hereda un proyecto de país. Entiendo. Su formación no es la de un académico encerrado en una torre de marfil, ¿sabes? Es una preparación consciente para una tarea histórica. Fíjate en la mezcla de su educación. Bebe de las raíces clásicas romanas, pero las combina con un estudio profundísimo de la Biblia y de los grandes pensadores cristianos, lo que se conoce como la tradición patrística. Y todo esto con un fuerte espíritu monástico de disciplina y orden. Esa combinación es lo que le permitirá hacer de puente entre mundos. Y vaya si lo hizo. Sucedió a su hermano como obispo de Sevilla y estuvo en el cargo casi 4 décadas, una vida entera liderando intelectual y espiritualmente Hispania. Y es aquí donde llegamos a su obra más famosa, la que le sobrevivió durante siglos, las etimologías. La joya de la corona. He leído que la llaman el Google de la Edad Media. Bueno, es una analogía útil para empezar, pero creo que se queda corta. Ah, sí. Sí, Google te da miles de respuestas, a menudo contradictorias, sin jerarquía. Isidoro hacía algo mucho más radical. Te daba una respuesta, la que él consideraba la correcta, dentro de un sistema perfectamente ordenado. No buscaba la opción, buscaba la certeza. Era menos un buscador y más un sistema operativo completo. Un sistema operativo, me gusta esa idea, porque la ambición del proyecto es apabullante. Estamos hablando de 20 libros que cubren absolutamente todo. Gramática, retórica, matemáticas, medicina, derecho, la historia de la Iglesia, los animales, las plantas, los minerales, la agricultura, la guerra, la arquitectura, hasta recetas de cocina. De todo. ¿Cómo es posible que un solo libro tuviera tal impacto durante 800 años? Pues ahí está la clave de su genio, y lo que lo hace tan rompedor. Isidoro no se limita a copiar y pegar el saber de los autores griegos y romanos. Lo que hace es tomar todo ese conocimiento pagano, filtrarlo a través de la fe cristiana y reordenarlo por completo. Su método se basaba en la etimología. En el origen de las palabras. Exacto. Creía que en el nombre original de cada cosa se escondía su verdadera esencia. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto para entender cómo funcionaba su mente? Claro, por supuesto. Por ejemplo, al definir al ser humano, escribe, el hombre, homo, se llama así porque está hecho de tierra, humus. Ah, claro. Con esta simple frase, ya no está haciendo solo filología, está haciendo teología. Te está recordando la narración del Génesis. O cuando habla de la medicina, la integra dentro del plan de Dios como una herramienta para aliviar el sufrimiento. Cada dato, cada definición, está intencionadamente colocada dentro de una gran narrativa cristiana. No era una lista de datos, era el software para procesar la realidad. O sea que el objetivo no era solo conservar el conocimiento, sino darle un nuevo sentido, crear un marco mental, una cosmovisión, a través de la cual un europeo de los siguientes 800 años entendería el mundo. Justo. Su proyecto, según se lee, era construir una cultura universal que fuera romana en sus raíces, visigótica en su estructura y evangélica en su espíritu. Y las etimologías eran la herramienta. Exactamente. Y por eso fue una obra tan influyente. Porque en una época de fragmentación y caos, ofrecía orden, coherencia y propósito. Daba a la gente un mapa completo del universo, desde Dios hasta la última piedra, y explicaba cómo todo estaba interconectado. Fue el libro de texto por excelencia durante toda la Edad Media. Cualquier persona culta, desde Irlanda hasta Italia, tenía una copia o había estudiado a través de ella. Es fácil imaginarlo entonces como un académico encerrado entre libros, un erudito dedicado a su obra magna, pero las etimologías eran solo una parte del plan, ¿no? ¿Cómo se aseguró de que estas ideas no se quedaran en el papel y transformaran de verdad la sociedad? Porque entendía perfectamente que las ideas, sin instituciones que las respalden, se las lleva el viento. Isidoro no fue solo un teórico, fue un hombre de acción. Un gestor. Un gestor y un líder. Su principal campo de batalla fueron los concilios de Toledo. Y hay que entender que estos concilios no eran simples reuniones de obispos, ¿eh? ¿Eran algo más? Eran el Parlamento y el Sínodo del Reino, todo en uno. Allí se tomaban las decisiones clave, tanto religiosas como civiles. Y él presidió el más importante de todos, el Cuarto Concilio de Toledo en el año 633. ¿Qué se consiguió allí bajo su liderazgo? Pues básicamente se sentaron las bases legislativas de ese nuevo reino unificado. Primero, se consolidó la fe católica, atando los últimos cabos sueltos del arrianismo. Segundo, y esto es fundamental, se unificó la liturgia.
¿Se acabó eso de que en cada sitio se rezara de una manera? Exacto. Creó un rito común, el rito hispano-mozárabe, para dar cohesión espiritual a todo el territorio. Y tercero, legisló sobre la formación del clero. Insistió en la creación de escuelas catedralicias para que los sacerdotes fueran personas cultas, capaces de entender y transmitir la fe de forma sólida. Es fascinante ver cómo todo encaja. Con las etimologías y otras obras, como su Historia de los Godos, estaba construyendo el relato, la identidad cultural. La mente. Daba forma a la mente de la gente, sí. Y con su trabajo en los concilios, estaba organizando la estructura, el cuerpo de esa misma sociedad. Es que era un arquitecto completo. Entendía que no se puede evangelizar a un pueblo sin darle cultura. Como dice una de las fuentes, para formar el corazón, primero hay que formar la mente. ¡Qué buena frase! Sentimentalismo y la cultura necesita de la fe para no convertirse en un simple ejercicio intelectual sin propósito. Isidoro vivió y construyó en esa síntesis. Por eso no desechó el saber pagano, lo bautizó, por así decirlo. Llegados a este punto, creo que podemos empezar a resumir el alcance de su figura. ¿Cuál es el legado final de Isidoro de Sevilla? Pues si lo sintetizamos, vemos varias capas. La primera es que es considerado el último de los grandes padres de la Iglesia latina. Es el hombre que cierra una era de gigantes como San Agustín o San Jerónimo. Recoge toda su herencia. La recoge y la transmite a la Edad Media. Segundo, es sin duda el consolidador de la identidad cristiana de Hispania. Le dio la columna vertebral intelectual y organizativa que le permitió sobrevivir incluso a la posterior invasión musulmana. Y tercero, a través de las etimologías, se convirtió en el maestro de Europa durante siglos. Su influencia es de verdad incalculable. No es de extrañar que en 1722 fuera declarado doctor de la Iglesia, un título que se concede a muy pocos santos y que reconoce su sabiduría excepcional y su papel como maestro de la fe. Y hay una lección en su figura que resulta increíblemente actual. Vivimos en una época que tiende a ponerlo todo en cajas separadas. La ciencia por un lado, la espiritualidad por otro, la cultura por aquí, la fe por allá. Compartimentos estancos. Isidoro es la refutación de esa idea. Para él, todo el conocimiento, si es verdadero, procede de la misma fuente y conduce a ella. Su genialidad fue su equilibrio, su capacidad para unir mundos. Y todo ese saber enciclopédico no era para su propio lucimiento, sino que estaba, como dice uno de los textos, al servicio de la santidad del pueblo. Era un conocimiento práctico, para construir un mundo mejor. La historia de Isidoro de Sevilla nos enseña que en momentos de gran cambio, cuando los viejos mapas ya nos sirven, una de las tareas más revolucionarias es, sencillamente, organizar el conocimiento y darle un propósito. No fue solo un erudito acumulando datos. No, en absoluto. Fue un constructor de puentes entre el mundo antiguo y el medieval, entre la razón clásica y la fe cristiana, un verdadero arquitecto de la civilización. Y para terminar, hay una cita de una de sus obras, Las Sentencias, que creo que resume todo su proyecto vital y nos lanza una pregunta. Dice así: el que busca la verdad ama a la sabiduría. El que ama la sabiduría ama a Dios. Da que pensar. Claro, nos deja reflexionando. Si toda búsqueda sincera de conocimiento, sea en física cuántica, en historia del arte o en filosofía, es en el fondo una forma de acercarse a una verdad más grande, ¿cómo cambia eso la manera en que valoramos el aprendizaje en nuestro día a día? Quizá cada libro que se lee, cada cosa que se aprende, no es solo acumular información, sino algo mucho más profundo.